Diosdado Cabello dice que la Asamblea Nacional Constituyente se podría extender hasta 4 años. Diosdado Cabello sostuvo este lunes que la Asamblea Nacional Constituyente, ANC, chavista, considerada fraudulenta por la oposición y gran parte de la comunidad internacional, podría extender su periodo hasta por 4 años más. Hagamos de esta Asamblea Nacional Constituyente el tiempo que nos queda trabajando, sea 1 año, sean 2 años, sean 3 años, sean 4 años, una Asamblea Nacional Constituyente total y absolutamente insurgente, manifestó Cabello durante un discurso en la Plaza Bolívar, en el centro de Caracas, en el marco de un acto conmemorativo por el primer aniversario del polémico organismo que reemplazó a la Asamblea Nacional, de mayoría opositora por la vía democrática. En principio está previsto que la Cámara funcione por 2 años, con un periodo que vencería en agosto de 2019, pero al ser un órgano plenipotenciario puede extenderlo si así lo decide. Los miembros de la Constituyente, todos oficialistas, fueron elegidos el 30 de julio de 2017 en unos comicios desconocidos por la oposición, Estados Unidos y varios gobiernos de América Latina. Los adversarios del dictador Nicolás Maduro se negaron a participar aduciendo la ilegalidad de la convocatoria, hecha en medio de unas protestas de varios meses que dejaron unos 125 muertos. La oposición alega que el llamado debió haber sido sometido a referéndum, como se hizo en la Asamblea Constituyente de 1999, convocada por el fallecido exmandatario Hugo Chávez, 1999 a 2013, para redactar la Constitución vigente. Cabello, uno de los más influyentes líderes del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela, SUV, asumió la presidencia del órgano en junio pasado en lugar de Delcy Rodríguez, quien dejó el cargo al ser designada por Maduro vicepresidenta del país. Desde su instalación en agosto de 2017, la Constituyente ha asumido en la práctica las funciones del Parlamento, único poder controlado por la oposición, promulgando decretos ley de aplicación inmediata. Igualmente, destituyó a Luisa Ortega, fiscal general chavista que rompió con Maduro durante la oleada de protestas del año pasado, tras denunciar una ruptura del orden democrático y represión contra los manifestantes. La Constituyente no ha presentado públicamente, hasta el momento, proyectos para una nueva Carta Magna. Primero Justicia rechaza persecución al diputado José Manuel Olivares. El secretario general de Primero Justicia, PJ, Tomás Guanipa, rechazó la persecución al diputado de la Asamblea Nacional ANC, José Manuel Olivares, y su familia por haber luchado por el desarrollo de los profesionales de la salud. El diputado José Manuel Olivares, cuya gestión se ha centrado en denunciar la grave crisis de la salud en Venezuela, se exilió alegando una persecución del gobierno contra su familia. El pasado jueves, Olivares alegó que su esposa, hijo de pocos meses de nacido, su madre y su hermano estaban siendo perseguidos y que ya no se limitan a perseguir solamente al político. Guanipa indicó que a Olivares lo castigan por haber luchado por el desarrollo de los profesionales de la salud, lo están persiguiendo por defender a las madres que llevan a un hijo al hospital, donde después no pueden darle atención médica. Los últimos meses, el sector salud ha realizado una serie de protestas en los diferentes estados del país debido a las condiciones precarias en las que deben laborar, la falta de insumos y bajos salarios que devengan. El secretario general de PJ expresó que quiere que la protesta pueda tener, en términos de su ejecución, una presión que obligue al gobierno a entender que no se puede seguir dándole la espalda al país, al gremio de la salud. Grave la persecución de la esposa y de la madre de José Manuel Olivares por parte del SEBIN, del gobierno, para tratar de quitarle su libertad. Es una nueva etapa de persecución no solo en contra del dirigente político sino también de su familia, indicó Guanipa. En una rueda de prensa de PJ aseguró que están organizando al pueblo para que salga a protestar por lo que está mal, a que salga a luchar por lo que tenemos que lograr entre todos, por un país donde nos sintamos orgullosos de ser venezolanos. Sistema de transporte. El también diputado de la ANC habló sobre la crisis de transporte que presenta el país, indicando que la han provocado ellos mismos, el gobierno,
dicen que en 3 días quieren censar a millones de vehículos en un solo sitio. Imagínense, eso va a crear una lista de vehículos a los que no se les va a resolver el problema. El presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció el pasado miércoles, 25 de julio, un censo de transporte nacional para beneficiar a los transportistas a través del Carnet de la Patria. En este sentido, el gremio de transportistas tiene previsto reunirse entre el martes y miércoles de esta semana para definir si participarán en el mencionado censo de transporte que planteó el Ejecutivo Nacional. Borges desmintió supuesta reunión para impedir juicio en contra de Maduro. Julio Borges, diputado a la Asamblea Nacional y exiliado político, desmintió este domingo que se esté tratando de impedir el juicio político al presidente Nicolás Maduro, llevado a cabo por el Tribunal Supremo de Justicia en el exilio, TSJ. Desmiento categóricamente que exista alguna reunión hoy entre el presidente de la Asamblea Nacional, Omar Barboza, la fiscal Luisa Ortega Díaz y mi persona para impedir juicio contra Maduro. Me he comunicado con ambos y me expresaron su sorpresa y desagrado por esta acusación, aseguró el político en su Twitter. Ortega Díaz también se pronunció en relación con el hecho y exigió que se inicie el juicio público en contra del presidente Maduro. Hemos consignado un recurso de revocación contra la decisión del TSJ en el exilio que pretende realizar una audiencia preliminar privada en el caso del corrupto Nicolás Maduro con Odebrecht, posteó la funcionaria pública en Twitter. Venezuela a oscuras, en medio de la furia por otro apagón en Zulia volvieron a destrozar un monumento a Hugo Chávez. Los apagones en Zulia, uno de los estados petroleros de Venezuela, son cada vez más constantes y han colmado la paciencia de sus ciudadanos, que esta vez reaccionaron destruyendo un busto de Hugo Chávez, cuya figura ya había sido vandalizada el año pasado. Aunque no se conoce a los autores del hecho, el periodista Lenin Danieri publicó imágenes del resultado en la ciudad de Villa del Rosario, las cuales se viralizaron por usuarios opositores a la dictadura de Nicolás Maduro. Según informó Danieri, el hecho ocurrió durante uno de los racionamientos energéticos durante los cuales los ciudadanos no cuentan con suministro eléctrico. El Parlamento venezolano denunció hace unos días la situación calamitosa en Zulia, el estado más poblado del país petrolero, donde la crisis económica golpea con más fuerza a sus ciudadanos, en la actualidad divididos entre la indignación y el hastío. Es la segunda vez que se producen actos vandálicos contra la imagen del fallecido caudillo en Villa del Rosario. En mayo de 2017, varias personas tumbaron una estatua chavista, en medio de manifestaciones opositoras contra el régimen. En Maracaibo, la ciudad capital, el deterioro de los servicios públicos se refleja en cada cuadra y en todas las avenidas de esta urbe compartida por unos 2 millones de habitantes, y que fue por décadas una localidad vanguardista en términos de servicios. Hoy, en cambio, la llamada Tierra del Sol amada es un crisol de problemas donde los más afectados son sus pobladores, condenados a fallas eléctricas de hasta 36 horas de duración, y a vivir sin internet ni telefonía residencial, con agua potable racionada, rodeados de basura y con miedo a la inseguridad. La falta de agua potable ha llevado a los pobladores de esta zona, la de más baja altitud del país, a cavar pozos por doquier y sin permisos de las autoridades, aunque sin éxito en la mayoría de los casos. Si hay algo indiscutiblemente común en el Zulia es el calamitoso estado de sus carreteras. Las autopistas y caminos que conectan sus localidades están llenos de huecos y basura, casi sin alumbrado y con numerosas historias de asaltos. La suma de estos males afecta directamente el regionalismo de los zulianos, que por años se jactaron de ser el benefactor del resto de sus compatriotas y hoy sufren como ningún otro venezolano la desidia y el abandono sin soluciones a la vista. 2 exministros de Chávez piden cambio de gobierno para salvar su legado. Andrés Izarra y Jorge Yourdani, 2 exministros del fallecido presidente de la República, Hugo Chávez, pidieron un cambio urgente de gobierno en Venezuela, al recordar el natalicio del fallecido presidente. Izarra, que fue ministro de Comunicación de Chávez entre el 2010 y 2012, hizo este sábado un llamado urgente a través de Twitter, en ocasión del cumpleaños del comandante Chávez para salvar su legado y al país,
al tiempo que pidió un cambio de gobierno ya, reseñó F. El que también fue presidente del canal estatal VTV, de la cadena Telesur durante el gobierno de Chávez y ministro de Turismo del presidente Nicolás Maduro entre 2013 y 2015, dijo esto tras compartir un artículo del exministro de Planificación Jorge Yourdani, distanciado del actual jefe de Estado desde hace años. En este artículo publicado el viernes en el portal Aporrea, Yourdani señaló como un error grave que Chávez nombrara a Maduro como su sucesor y dijo que es urgente un cambio de gobierno lo más rápido posible, ya que dijo, la camarilla que gobierna pretende mantenerse en el poder, cueste lo que le cueste al país. No hay tiempo que perder si queremos honrar realmente la memoria del comandante Chávez, superando una maldición, producto de una errada decisión, al unísono que se eleva su sacrificio, su inmolación, en pro del mejor futuro de Venezuela y de la entera humanidad, agregó Yourdani. Del gobierno de Maduro se han distanciado varias figuras cercanas a Chávez, como el exministro de Educación Héctor Navarro, el exministro de Petróleo, Rafael Ramírez, del que se desconoce su paradero tras acusaciones de corrupción, y el exministro de Interior y Justicia, Miguel Rodríguez Torres, actualmente preso señalado de complots contra el gobierno. De su ejecución, una presión que obligue al gobierno a entender que no se puede seguir dándole la espalda al país, al gremio de la salud. Grave la persecución de la esposa y de la madre de José Manuel Olivares por parte del SEBIN, del gobierno, para tratar de quitarle su libertad, es una nueva etapa de persecución no solo en contra del dirigente político sino también de su familia, indicó Guanipa. En una rueda de prensa de PJ aseguró que están organizando al pueblo para que salga a protestar por lo que está mal, a que salga a luchar por lo que tenemos que lograr entre todos, por un país donde nos sintamos orgullosos de ser venezolanos. Sistema de transporte. El también diputado de la AN habló sobre la crisis de transporte que presenta el país, indicando que la han provocado ellos mismos, el gobierno. Dicen que en 3 días quieren censar a millones de vehículos en un solo sitio, imagínense, eso va a crear una lista de vehículos a los que no se les va a resolver el problema. El presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció el pasado miércoles, 25 de julio un censo de transporte nacional para beneficiar a los transportistas a través del Carnet de la Patria. En este sentido, el gremio de transportistas tiene previsto reunirse entre el martes y miércoles de esta semana para definir si participarán en el mencionado censo de transporte que planteó el Ejecutivo Nacional. Borges desmintió supuesta reunión para impedir juicio en contra de Maduro. Julio Borges, diputado a la Asamblea Nacional y exiliado político, desmintió este domingo que se esté tratando de impedir el juicio político al presidente Nicolás Maduro, llevado a cabo por el Tribunal Supremo de Justicia en el exilio, TSJ. Desmiento categóricamente que exista alguna reunión hoy entre el presidente de la Asamblea Nacional, Omar Barboza, la fiscal Luisa Ortega Díaz y mi persona para impedir juicio contra Maduro. Me comunics de servicios. Hoy, en cambio, la llamada Tierra del Sol amada es un crisol de problemas donde los más afectados son sus pobladores, condenados a fallas eléctricas de hasta 36 horas de duración, y a vivir sin internet ni telefonía residencial, con agua potable racionada, rodeados de basura y con miedo a la inseguridad. La falta de agua potable ha llevado a los pobladores de esta zona, la de más baja altitud del país, a cavar pozos por doquier y sin permisos de las autoridades, aunque sin éxito en la mayoría de los casos. Si hay algo indiscutiblemente común en el Zulia es el calamitoso estado de sus carreteras, las autopistas y caminos que conectan sus localidades están llenos de huecos y basura, casi sin alumbrado y con numerosas historias de asaltos. La suma de estos males afecta directamente el regionalismo de los zulianos, que por años se jactaron de ser el benefactor del resto de sus compatriotas y hoy sufren como ningún otro venezolano la desidia y el abandono sin soluciones a la vista.
Dos exministros de Chávez piden cambio de gobierno para salvar su legado. Andrés Izarra y Jorge Yourdani, dos exministros del fallecido presidente de la República, Hugo Chávez, pidieron un cambio urgente de gobierno en Venezuela, al recordar el natalicio del fallecido presidente. Izarra, que fue ministro de Comunicación de Chávez entre el 2010 y 2012, hizo este sábado un llamado urgente a través de Twitter, en ocasión del cumpleaños del comandante Chávez para salvar su legado y al país, al tiempo que pidió un cambio de gobierno ya, reseñó F. El que también fue presidente del canal estatal VTV, de la cadena Telesur durante el gobierno de Chávez y ministro de Turismo del presidente Nicolás Maduro entre 2013 y 2015, dijo esto tras compartir un artículo del exministro de Planificación Jorge Yourdani, distanciado del actual jefe de Estado con ambos y me expresaron su sorpresa y desagrado por esta acusación, aseguró el político en su Twitter. Ortega Díaz también se pronunció en relación con el hecho y exigió que se inicie el juicio público en contra del presidente Maduro. Hemos consignado un recurso de revocación contra la decisión del TSJ en el exilio que pretende realizar una audiencia preliminar privada en el caso del corrupto Nicolás Maduro con Odebrecht, posteó la funcionaria pública en Twitter. Venezuela a oscuras, en medio de la furia por otro apagón en Zulia volvieron a destrozar un monumento a Hugo Chávez. Los apagones en Zulia, uno de los estados petroleros de Venezuela, son cada vez más constantes y han colmado la paciencia de sus ciudadanos, que esta vez reaccionaron destruyendo un busto de Hugo Chávez, cuya figura ya había sido vandalizada el año pasado. Aunque no se conoce a los autores del hecho, el periodista Lenin Danieri publicó imágenes del resultado en la ciudad de Villa del Rosario, las cuales se viralizaron por usuarios opositores a la dictadura de Nicolás Maduro. Según informó Danieri, el hecho ocurrió durante uno de los racionamientos energéticos durante los cuales los ciudadanos no cuentan con suministro eléctrico. El Parlamento venezolano denunció hace unos días la situación calamitosa en Zulia, el estado más poblado del país petrolero, donde la crisis económica golpea con más fuerza a sus ciudadanos, en la actualidad divididos entre la indignación y el hastío. Es la segunda vez que se producen actos vandálicos contra la imagen del fallecido caudillo en Villa del Rosario. En mayo de 2017, varias personas tumbaron una estatua chavista, en medio de manifestaciones opositoras contra el régimen. En Maracaibo, la ciudad capital, el deterioro de los servicios públicos se refleja en cada cuadra y en todas las avenidas de esta urbe compartida por unos 2 millones de habitantes, y que fue por décadas una localidad vanguardista en términos de presidencia del órgano en junio pasado en lugar de Delqui Rodríguez, quien dejó el cargo al ser designada por Maduro vicepresidenta del país. Desde su instalación en agosto de 2017, la constituyente ha asumido en la práctica las funciones del Parlamento, único poder controlado por la oposición, promulgando decretos ley de aplicación inmediata. Igualmente, destituyó a Luisa Ortega, fiscal general chavista que rompió con Maduro durante la oleada de protestas del año pasado, tras denunciar una ruptura del orden democrático y represión contra los manifestantes. La constituyente no ha presentado públicamente, hasta el momento, proyectos para una nueva Carta Magna. Primero Justicia rechaza persecución al diputado José Manuel Olivares. El secretario general de Primero Justicia, PJ, Tomás Guanipa rechazó la persecución al diputado de la Asamblea Nacional AN, José Manuel Olivares y su familia por haber luchado por el desarrollo de los profesionales de la salud. El diputado José Manuel Olivares, cuya gestión se ha centrado en denunciar la grave crisis de la salud en Venezuela, se exilió alegando una persecución del gobierno contra su familia. El pasado jueves, Olivares alegó que su esposa, hijo de pocos meses de nacido, su madre y su hermano estaban siendo perseguidos y que ya no se limitan a perseguir solamente al político. Guanipa indicó que a Olivares lo castigan por haber luchado por el desarrollo de los profesionales de la salud, lo están persiguiendo por defender a las madres que llevan a un hijo al hospital, donde después no pueden darle atención médica. Los últimos meses, el sector salud ha realizado una serie de protestas en los diferentes estados del país debido a las condiciones precarias en las que deben laborar,
la falta de insumos y bajos salarios que devengan. El secretario general de PJ expresó que quiere que la protesta pueda tener, en términos Diosdado Cabello dice que la Asamblea Nacional Constituyente se podría extender hasta 4 años. Diosdado Cabello sostuvo este lunes que la Asamblea Nacional Constituyente, ANC, chavista, considerada fraudulenta por la oposición y gran parte de la comunidad internacional, podría extender su periodo hasta por 4 años más. Hagamos de esta Asamblea Nacional Constituyente el tiempo que nos queda trabajando, sea 1 año, sean 2 años, sean 3 años, sean 4 años, una Asamblea Nacional Constituyente total y absolutamente insurgente, manifestó Cabello durante un discurso en la Plaza Bolívar, en el centro de Caracas, en el marco de un acto conmemorativo por el primer aniversario del polémico organismo que reemplazó a la Asamblea Nacional, de mayoría opositora por la vía democrática. En principio está previsto que la Cámara funcione por 2 años, con un periodo que vencería en agosto de 2019, pero al ser un órgano plenipotenciario puede extenderlo si así lo decide. Los miembros de la Constituyente, todos oficialistas, fueron elegidos el 30 de julio de 2017 en unos comicios desconocidos por la oposición, Estados Unidos y varios gobiernos de América Latina. Los adversarios del dictador Nicolás Maduro se negaron a participar aduciendo la ilegalidad de la convocatoria, hecha en medio de unas protestas de varios meses que dejaron unos 125 muertos. La oposición alega que el llamado debió haber sido sometido a referéndum, como se hizo en la Asamblea Constituyente de 1999, convocada por el fallecido exmandatario Hugo Chávez, 1999 a 2013, para redactar la Constitución vigente. Cabello, uno de los más influyentes líderes del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela, SUV, asumió la